Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y enseñando el poderoso mensaje del Evangelio, que como bien saben estamos deteniéndonos en el Evangelio de Mateo. Ya llevamos creo que cerca de 2 años o más estudiando este Evangelio y hemos ido avanzando poco a poco y hoy vamos a pararnos en el versículo 28 del capítulo 13, que dice así. Mateo capítulo 13, versículo 28 dice: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Qué interesante es este versículo que se encuentra en medio de lo que nosotros conocemos como la parábola del trigo y la cizaña. Jesús les está narrando esta parábola a los discípulos diciéndoles que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en su tierra una buena semilla en el campo, en su campo. Pero que mientras los trabajadores estaban durmiendo, entonces vino un enemigo y sembró también cizaña. Y cuando los hombres vinieron a recoger el trigo, se dieron cuenta que también había cizaña. Así que se lo comunicaron al dueño de la tierra y la respuesta del dueño fue: un enemigo ha hecho esto. Fíjate lo claro que habló el dueño, que representa a Dios en esta parábola. Ha sido el enemigo quien ha sembrado la cizaña. No se anduvo con rodeos, no intentó buscar más explicaciones a lo ocurrido, sino que fue claro, fue preciso a la hora de saber a quién tuvo que acusar. La parábola nos habla de cómo el enemigo, que es Satanás, siembra cizaña en medio de los hijos del reino, en medio de la iglesia, de las congregaciones. Y el Padre, sin titubear tan solamente ni un segundo, acusó al enemigo de esto. Si humanamente hablásemos del porqué, de las razones, por qué hay cizaña en medio de las iglesias, podríamos detenernos en ciertas y determinadas personas, ¿verdad? En aquella persona que a través de su crítica, de su murmuración, ha sembrado cizaña. En aquella otra persona que a través de actos que nunca debería haber cometido, pues también sembró cizaña. Y bueno, así podríamos seguir hablando de unas cuantas personas que, bueno, por desgracia, siempre hay dentro de las iglesias. Pero sin embargo, uno tiene que saber de dónde proviene la cizaña. Y la cizaña siempre proviene de Satanás. Pablo enseña en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, nuestra lucha no es contra las personas, sino que nuestra lucha, dice Pablo, es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En definitiva, nuestra lucha siempre es con Satanás. Aunque nosotros tengamos claro que ha sido una persona quien ha hecho un daño en la iglesia o directamente a un creyente, nosotros tenemos que ser sabios y entender que detrás de ese daño siempre está Satanás. Ha sido el enemigo quien sembró cizaña en esa persona para que actuase de esa forma. Ahora bien, ojo aquí, con esto no pretendo eximir responsabilidades de aquellos que hacen las cosas mal, ni muchísimo menos. Porque como bien ya sabemos, Satanás lo único que hace es tentar, no obligar. Satanás lo que hace es sembrar la cizaña, pero son las personas las que permiten que esa cizaña crezca. Como decíamos en el devocional de ayer, que lo titulábamos, si no recuerdo mal, no busques culpables. Lo fácil siempre es acusar a Satanás de lo malo que nos sucede, ¿verdad? Y sí, está claro que detrás de toda maldad siempre está el enemigo, pero eso no quita que nosotros podamos evitar ese mal. Mira, te pongo un ejemplo para que lo podamos entender todavía más claro. Quien traicionó a Jesús vendiéndole por 30 monedas de plata, tenemos claro que fue Judas Iscariote. Pero sin embargo la Biblia nos enseña, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Juan, que Satanás entró en Judas.
Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y en el versículo 27, dice que después del bocado, Satanás entró en Judas. Pero sin embargo, si seguimos leyendo, justo después, Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, todavía había opción de que Judas no traicionase al Señor. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Satanás está detrás de toda maldad. Él es el padre de toda mentira, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 44. Pero aún con todo eso, al final las personas somos responsables de nuestros actos. La Biblia enseña también a través de la carta de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 14, que cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Satanás lo que hace es atraernos y seducirnos, pero somos nosotros los que consentimos ceder a la tentación. Por eso cuando alguien hace algo malo contra nosotros, cuando alguien se ha levantado contra nosotros, nuestra actitud tiene que ir siempre en dos direcciones. Primero, entender que Satanás está detrás de eso. El enemigo ha sido quien ha organizado, quien ha orquestado toda esa maldad. Y segundo, también tenemos que saber que la persona ha cedido a esa tentación, ha caído en la trampa de Satanás. Si tú estás teniendo lucha con alguien, qué sé yo, con algún hermano de la iglesia, con algún miembro de tu familia, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, con algún amigo, con algún compañero, sé sabio a la hora de actuar y recuerda lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra el mundo espiritual. La persona que ha hecho ese mal ha sido tentada por Satanás y ha caído en la trampa, sí. Por lo tanto, esa persona tiene cierta responsabilidad en lo sucedido, claro que sí. Pero nosotros que tenemos la mente de Cristo, como le dijo Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2 y en el versículo 16, sabemos mirar aún más allá de la persona y podemos ver el origen de la maldad que siempre está en Satanás. Es muy interesante ver que el Padre no perdió ni un solo segundo de su tiempo en buscar culpables en medio de aquellas personas, de aquellos hombres que se habían quedado dormidos, sino que tajantemente dijo, un enemigo ha hecho esto. Así que sabiendo quién es el causante de toda maldad, ya sabemos contra quién tenemos que batallar. Nuestro enemigo no es nuestro hermano, no es nuestra hermana de la iglesia. Nuestro enemigo no es nuestro esposo, no es nuestra esposa. Nuestro enemigo no es fulano, no es mengano. Nuestro enemigo es Satanás. Así que seamos sabios a la hora de enfrentar problemas en nuestra vida. Si ha aparecido cizaña en medio de tu vida, ya sea en la iglesia, en medio de tu matrimonio, de la familia, en el trabajo, donde quiera que sea, es Satanás quien ha sembrado esa cizaña. Y es contra él que te tienes que levantar. No somos las personas los enemigos. Es el mundo espiritual, es Satanás, siempre el causante de todo mal. Él es el padre de toda mentira, dijo Jesús. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios por su bendita y poderosa palabra. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y a través de ella nos alimentamos, nuestra alma, nuestro espíritu es alimentado. Como bien dice tu palabra, no solamente de pan nos alimentamos, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que tú nos revelas, nos traes, nos muestras a través de tu bendita palabra. Queremos adorarte y bendecirte y darte toda la gloria a ti, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes y así Dios vuelve a regalarnos, vuelve a darnos, vuelve a permitirnos el seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.